Dos cursos, dos paralelos pidieron de los otros grupos, pidieron postergar el inicio de los foros para la próxima semana porque tenían un trabajo ampuloso que hacer en investigación con paredes. No me negué porque me pidieron anticipadamente, así que no hay ningún problema. Sin embargo, paralelo hasta el último momento todavía tenía algún conflicto. Entonces yo decidí, no me pidió el grupo porque creo que no se animó, porque no estaban dando su 100%, pero yo me animé a postergar, porque si estábamos postergando otras dos materias que vamos a arrancar el próximo lunes, entonces también pienso que podría beneficiarles a ustedes, pero sé también de la responsabilidad de ustedes porque, a decir de su presidenta, estaban preparando preguntas temáticas para poder interactuar de mejor manera. Yo les agradezco todo ese empeño y ese afán. Quiero también agradecer a las personas que me mandan dudas, preguntas al WhatsApp y que para mí es una motivación porque ustedes están motivados como para investigar más del tema de manera autodidacta y entonces a mí me obligan a ampliar la perspectiva. De ninguna manera me deben pedir disculpas por mandarme dudas o preguntas, porque ese es mi trabajo, por eso me pagan y eso me gusta hacer. Por el contrario, enriquece el trabajo. Entonces no duden en participar, en mandarme dudas, preguntas que quieran que aclare. Gracias a la duda de una de sus compañeras, el trabajo de ustedes está más logrado que el de la mañana, el último. Sin embargo, ustedes verán acá abajo, en la parte inferior, tengo dos trabajitos abiertos de dos compañeras, que no voy a dar los nombres, pero que voy a retroalimentar públicamente para identificar algunos pequeños errores que más o menos están en el 40% de los trabajos totales. Pero así todos están más logrados en esta oportunidad que el otro grupo. Entonces, el plan de trabajo de hoy corresponde a los siguientes puntos. El primer punto va a ser de abordaje de un tema que no me hubiera gustado picotearlo porque es grande, es extendido, pero que vamos a dividir en 4 módulos a lo largo de este encuentro y de los otros. Hoy creo que cubrimos 2. Luego voy a retroalimentar los trabajos. Voy a dar una retroalimentación para cerrar esa idea. Y finalmente el tema se cerrará con el foro, con el trabajo del foro. No se olviden que las preguntas las tiene la presidenta. Todavía yo no las abrí y creo que me las mandó también, pero yo no las abrí. Voy a leer después para depurar un poco qué preguntas entran, qué preguntas no, porque pueden haber preguntas hasta con mala intención. Yo les pido que sean maduros. Las preguntas para enriquecer a todos, no de temáticas que yo no haya trabajado, porque no todos investigan lo mismo. Entonces, las preguntas tendrían que rondar en torno a lo que yo he trabajado. Y si hay preguntas que no tocan esa temática y que amplían el tema, yo voy a responder las preguntas, no hay problema. Lo bonito y lo interesante de este banco de preguntas es lo siguiente. De todas las preguntas que ustedes mandaron, vamos a estructurar un banco de preguntas. Y ese banco de preguntas podría ser parte del examen que ustedes tendrían que responder cuando nos pidan cuantificar las notas. Entonces, en ese momento podemos estructurar el mismo banco de preguntas, unas 20 preguntas para que elijan 10. Esa es una ventaja porque ustedes están trabajando sobre lo que ustedes mismos han investigado o están interpretando, pero necesitan como un trabajo final de ordenamiento, que lo voy a hacer yo en el foro. Por lo tanto, pidiéndoles disculpas porque sé que muchos de ustedes responsablemente están preparados para el foro, les voy a pedir que hoy vamos a trabajar este tema inicial y vamos a postergar nuestro foro para el próximo encuentro. Sin embargo, fíjense que en este momento que ya hay 6 minutos, hay 47 personas en sala y en las listas están alrededor de 67. Ojo. Por lo tanto, yo les quiero pedir lo siguiente. A ver, quiero ver exactamente cuántas personas estaban en sala. Déjenme ver. Supuestamente iban a estar 57 personas, perdón. Estaríamos hablando siempre de un margen de 10 que no ingresan. A esas 10 personas, transmítanles que no es necesario que recurran a la pedagogía del engaño. Mandan el nombre para no ingresar por si acaso les caigan unos punticos por ahí. Si no hay puntos, en su momento todos tienen posibilidad de acumular su nota y ustedes ya van a acumular su nota en el foro. No quiero obrar de la manera tradicional llamando lista, viendo quiénes no están, sancionando a los que no mandan, a los que no ingresan. Es libre el ingreso, por lo tanto, ¿para qué mandan nombre si no van a entrar? Eso es perjudicar, porque además
y yo puedo mencionar a alguno de los que está presente y si no está, el grupo entero ya no tiene la posibilidad y pierde. Si estuviéramos en el foro, ojo para el foro, y me alegro que haya postergado unilateralmente el foro. Si en el foro de la próxima semana me mandan nombres que no van a estar, y yo por mala suerte digo que responda Pérez, y Pérez solamente mandó el nombre de manera irresponsable y no ingresó, de manera infantil diría yo, el grupo no va a tener posibilidad de responder porque su miembro ya de hecho les inhabilita, el miembro que no está presente. Entonces los grupos, fíjense de decir quiénes no van a entrar y demás. Hay dos personas que me llamaron responsablemente, que está una con un problema y otra persona que se siente delicada. Perfecto, la salud es lo primero, no se preocupen, esa persona no va a perjudicar y tengo los nombres. No se olviden, por favor, actuemos responsablemente. No es mandar nombres, yo no llamo lista y no tomo asistencia, es libre, pero no manden nombres que no van a cumplir. Listo. Empezamos entonces nuestro trabajo. Bien, los enemigos reales no están fuera, sino en nuestro interior, nos dice este personaje. Que nosotros vimos una película al respecto en el año pasado, si mal no recuerdo. Estamos hablando de Román Israel, el letrado, ¿verdad? El abogado afrodescendiente y activista por los derechos, pero con un diagnóstico, ¿verdad? Vimos ese cuadro como una introducción y ahora tenemos que completar ese gran cuadro en 4 módulos. Bien, los enemigos reales no están fuera. ¿Por qué esta frase de la película? Porque los padres que tienen un niño con este diagnóstico, por lo general se sienten atemorizados, se sienten culpables. Ayer nomás me mandaba del paralelo una mamá que me decía, no sabe cuánto me ha aliviado saber que las teorías no son lapidarias como me dijo el neurólogo. Usted tiene la culpa. No hay ninguna teoría que respalde aquello. Entonces, los enemigos reales de los padres de los niños con este diagnóstico enfrentan una lucha tenaz, miedo, culpabilidad, incertidumbre. Por eso lo más importante quizá desde la perspectiva social, no desde la perspectiva neuromédico psiquiátrica, es empoderar a los padres, es poder darles herramientas a los padres y ojo, a la sociedad, a la comunidad, en el entendido de que este síndrome, este espectro, este trastorno que es comprendido como un espectro, pueda ser identificado precozmente, porque ahí está el secreto del diagnóstico y del tratamiento y de lo que se denomina como ventana de oportunidad hasta los 3 años más o menos. Quiero decirles entonces que un diagnóstico temprano se va a traducir en mayor beneficio terapéutico. Aunque no se cure el cuadro como tal, van a paliarse, van a disminuirse, van a los efectos negativos. Bien, habiendo indicado este aspecto, entonces, iniciamos nuestro encuentro. Las imágenes están difuminadas, están como borradas a propósito para que ustedes puedan decodificar icónicamente la intencionalidad que tengo. El autismo, esta especie de barrera que me impide relacionarme con mi entorno, que me impide desarrollar habilidades sociales de comunicación y que hace que yo me encierre en mí mismo y que empiece a reverberar en un comportamiento repetitivo, estereotipado, que me distancia cada vez más de mi entorno. Pero eso no quiere decir que estas personas no deseen comunicarse y de hecho buscan canales de comunicación. Hay algunas investigaciones que señalan que las estereotipias, que son diferentes del comportamiento inflexible, y eso vamos a ir viendo, son una forma, un canal de, y que se puede aprovechar ese canal para establecer un nexo de aproximación. Entonces estamos hablando de el espectro autista. Bien, a lo largo del encuentro yo voy a trabajar con imágenes difuminadas y con algunas personalidades que pueden encajar dentro de este diagnóstico y algunos de hecho tienen ese diagnóstico y otros podemos inferir. Y son personas que ustedes conocen y que admiran posiblemente, porque son personas, entre ellos muchos genios, muchos iluminados en diferentes campos, literario, musical, físico, químico. Entonces, el primer estereotipo, la primera idea errada que podemos tener de que todos los que están dentro del trastorno del espectro autista tienen déficit cognitivo y por lo tanto algún tipo de discapacidad mental, no es cierto. Unos sí y unos no.
Y vamos a ir viendo por qué. Entonces indiquemos que el trastorno de neurodesarrollo, o perdón, el trastorno del espectro autista se ubica dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Se llama así porque, por supuesto, se da en edades tempranas donde están desarrollando toda la estructura neurológica y va a tener incidencia marcada en el campo neurológico, justamente. Pero además este nombre obedece a que en este momento las neurociencias están aportando bastante, porque la tecnología, las investigaciones, el constructo teórico científico están desarrollando en el campo de las neurociencias. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero están dando muchas luces que vamos a ir viendo. Sin embargo, cuando esto se sustituye y pase en otras ciencias, como las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología o la misma psicología, aportar novedades, va a variar el enfoque. Porque del DSM-4 al DSM-5, por supuesto que hay una perspectiva diferente y radica en esto, en que se le da importancia al desarrollo al neurológico, al neurodesarrollo del ser humano por el avance de las ciencias de las neurociencias. Sin embargo, ¿no? Esto, vuelvo a repetirles, no es una verdad inamovible. Y por eso voy a trabajar haciendo una comparación entre el DSM-4 y el DSM-5 para que podamos tener una panorámica más completa. Lo que podemos decir es que este trastorno del neurodesarrollo, denominado trastorno del espectro autista, primero reviste alteración grave, es decir, va a deteriorar, aunque no podemos establecer una fórmula de decir deteriora en tal magnitud, porque vuelvo a repetirles, por eso mismo el nombre de espectro autista que enseguida les explico, va a incidir de manera diferente de sujeto a sujeto, de persona a persona, e inclusive dentro de una misma familia. Pero lo que sí es común es que es una alteración temprana. Y por eso mismo ahora se está buscando el interés, se está volcando el interés, perdón, en diagnósticos precoces y además en el desarrollo de tecnología y de instrumentación y de medios para lograr desarrollar diagnósticos tempranos y sobre todo desde la orientación neurológica. Por eso, por ejemplo, un marcador funcional cerebral en este momento es una de las luces que está iluminando con mucha fuerza, porque permite por primera vez decir neurológicamente, en base a los circuitos neuronales de niños, si una terapia, por ejemplo, está dando resultado o no. Bien, continuemos. La prevalencia, ojo, se tiende a incrementar. Actualmente estamos hablando de uno de 68 niños, las últimas investigaciones en Estados Unidos. Hay otras que señalan 88, uno de 88, un poco más antigua. Las últimas son de 68. Un niño de 68 tendría que manifestar ese trastorno. Y esta cifra va disminuyendo, porque además hay un fenómeno complejo. Antes se asociaba con clases altas. Por eso también se identificaba con un término, identificó justamente Asperger, pequeños profesores. Después les explico por qué denominó así. Se asociaba por el lenguaje, por las características muy excéntricas, muy idiosincráticas, un lenguaje muy prolijo, muy marcado, con clases altas. En cambio, hoy podemos decir que el espectro ha abierto la posibilidad de identificar en todos los estratos sociales, en todas las clases socioeconómicas. Si bien es cierto que el espectro autista, algunos de los trastornos se presentan con preferencia en mujeres, hablando desde el DSM-4, la base genética marca más preponderancia en varones, 4-1, es decir, que los varones tienen 4 posibilidades más, por ser varones, de tener algún trastorno de este espectro. Es un patrón de herencia complejo, por eso decimos, porque justamente aún dentro de las familias que pueden tener 1, 2 o 3 personas con algunos indicadores, no todos tienen cualitativamente el mismo nivel de deterioro. Pero además las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, padres que tendrían el trastorno no siempre han transmitido, o a diferencia que un padre que no tenía, en una familia que no tenía, se ha presentado el trastorno. Por eso es un patrón de herencia complejo, no se puede definir con certeza y señalar
que un padre con este diagnóstico puede transmitir. No hay esa perspectiva. Por eso se habla de que no existe un marcador biológico. Y cuando hablamos de un marcador biológico molecular, nos estamos refiriendo a un segmento del ADN que si nosotros ubicamos ese segmento vamos a poder identificar un cromosoma y vamos a poder identificar el factor de herencia, de heredabilidad del cuadro. Y por lo tanto se puede rastrear el cuadro. Y si se puede rastrear esto, se puede también trabajar en identificar tempranamente y a determinar si es padre, madre, etcétera. Pero eso no ayuda, no existe porque no tiene un marcador biológico. Por lo tanto, no se puede vincular la enfermedad a ningún gen que sería el responsable hereditario. A eso me refiero. Debemos indicar también que es de diagnóstico clínico heterogéneo. Eso quiere decir, y por eso el nombre. El nombre de espectro autista en parte se debe a que, si bien como que comparten los síntomas, no se presentan igual en todos y entonces como que se puede modificar de sujeto a sujeto. Esto sobre todo desde la perspectiva del DSM-5, porque desde el DSM-4 sí se intentaba marcar como áreas más delimitadas. El DSM-5 pretende no hacer esto y por eso va a borrar, o más que borrar, va a incluir muchos síndromes y trastornos dentro de uno solo. Trastorno del espectro autista y va a eliminar uno, es otro. Eso ya vamos a ver enseguida. Continuando entonces, lo que sí debemos remarcar es que en el DSM-5 se hace un esfuerzo por identificar la sintomatología de manera temprana, mucho antes. Estamos viendo que en el DSM-4 hablaban alrededor de los 3 años, un punto de quiebre donde se presentaban los indicadores diagnósticos. En el DSM-5 estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando desde el primer año. Y todas las pruebas de cribaje, de cribado también se acepta, o de screening, que es el término en inglés, son pruebas que tienen el objetivo de depurar, de identificar tempranamente, antes del año, porque hay indicadores muy sensibles. Eso en el DSM-4 no estaba muy presente. Entonces, si el diagnóstico se realiza de manera precoz, anticipada, lo antes posible, el tratamiento va a tener mejores frutos. Entonces se puede dar un mejor pronóstico. Y se habla de lo que les decía, de la ventana de oportunidad de estimulación, que es más o menos trabajar antes de los 3 años. Los resultados son espectaculares. Pero fíjense que en cuadros más difíciles, más desapercibidos, como el antiguo Asperger, los diagnósticos recién se estaban dando a los 5, a los 6. Ojo, pese a que los padres podrían ser los primeros en identificar las anormalidades, pero los padres, al no tener un cuerpo teórico, al no tener conocimiento, como que se pueden preocupar, pero hasta ahí llegan. Entonces, el enfoque, sobre todo del campo psicológico, es trabajar en lo que significa la detección temprana, en base a un trabajo interdisciplinar. Bien, continuemos con algunos elementos introductorios. Por lo tanto, debemos tener la figura clarísima de que no estamos hablando de una enfermedad, porque si fuera una enfermedad, existiría una sola causa o un grupo de causas fácilmente identificables, existiría una cura, un tratamiento específico. Entonces, al no ser una enfermedad, constituye un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que se presentan de la manera más variada. Diríamos entonces, aprovechando este punto, que una de las razones por las cuales se llama trastorno del espectro, y espectro, para ustedes saben bien, porque seguro que estoy refrescando ideas que han debido ver en otras materias también. Cuando hablamos de espectro estamos hablando como una gama de colores, como un decolorido, como el arco iris, es decir, colores entrelazados, ¿verdad? Entonces, espectro porque cualitativamente los síntomas se presentan de manera diferente de sujeto a sujeto, pero además porque de trastorno a trastorno que existía en el DSM-4, el DSM-5 habla de una especie de unión, así como de una unión difusa, donde no se puede delimitar mucho. En ese sentido hablamos de trastorno del espectro autista, y estoy hablando en singular, no digo porque he escuchado algunas veces en algunas conferencias hablar de trastornos del espectro autista. No es correcto. Trastorno del espectro autista que engloba a los 4 de los 5 anteriores cuadros en el DSM-4. Enseguida les voy a graficar todo eso. Entonces, no existe una causa. Y si no existe una causa determinada, no existe un tratamiento específico, único.
Por eso se delimitan grandes o 4 grandes áreas de tratamiento que vamos a ver en el tercer módulo, ¿verdad? Luego podríamos decir también que el diagnóstico no puede ser dicotómico en este cuadro. Si es un espectro donde la sintomatología varía de sujeto a sujeto, no puede haber una prueba cuya respuesta sea una diada, sí o no. No pueden haber cuestionarios de ese tipo. Por eso se opta por escalas de tipo Likert, ¿verdad? Con una gama más amplia. Sin embargo, ojo, las pruebas de cribaje o de cribado que tienen otro objetivo y que se aplican tempranamente y no a los niños, sino a los cuidadores, a los padres, esas pruebas sí tienen una diada, sí, no, presente, ausente, pasa, no pasa, como vamos a ver en un ejemplo que les he preparado también. Pero ojo, el diagnóstico no puede basarse en una concepción sí, no, presente, ausente, por lo mismo, porque los síntomas están como difuminados. Sin embargo, hay signos de alarma precoces que permiten un diagnóstico temprano, decíamos, ¿verdad? Y si se realiza un diagnóstico temprano, repito, el tratamiento será precoz. Y el tratamiento precoz significa una mejor oportunidad de aprovechar la ventana de estimulación hasta los 3 años, que es una edad importantísima para trabajar, sobre todo lenguaje, área de lenguaje, ¿no? Y área de comunicación. Bien, volvamos entonces. Existen pruebas complementarias que se tienen que realizar y ustedes pueden ver en cualquier manual que la evaluación es complejísima y completa. Test de inteligencia, de desarrollo de inteligencia, de desarrollo del lenguaje expresivo, comprensivo, de habilidades sociales, por supuesto, pruebas neurológicas a la orden del día, porque se tendrían que identificar áreas deficitarias y que, si es que corresponde o no a un diagnóstico temprano de TEA o es otro cuadro, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, aspectos relacionados con la hiperactividad, déficit de atención, que está dentro del mismo grupo de trastornos del neurodesarrollo, en el DSM-5. Las pruebas genéticas, incluidas las pruebas genéticas como complementarias, y bien son importantes, porque el cuadro es de trastorno del neurodesarrollo con un componente fuerte genético. Las pruebas genéticas no determinan tampoco si hay un gen paterno, que hay teorías que se asocian con la edad del padre, pero son teorías. Ahora mismo me mandaba una compañera del turno de la mañana entusiasta y ese tipo de alumnos valen. Me decía, investigué y hay una cura, le cuento, que más bien plantea una teoría de que sería una infección viral, bacteriana o algo así. Sí, son teorías, pero no hay todavía una cosa identificable. Yo leía anoche, antes de anoche también, ojeando un poco literatura para distraerme, que mencionaban, por ejemplo, el detalle este de ciertas vitaminas que compensarían y que podría ser una ventana abierta para el Alzheimer también. Sí, pero todavía son investigaciones que dentro de 10 a 20 años recién podremos decir algo con certeza, ¿verdad? Continuemos. Ahora voy a empezar a hacer una diferenciación marcada de lo que les hablé entre el DSM-4 y el DSM-5 para que nos ubiquemos y podamos también asumir una posición, y voy a trabajar con fotos difuminadas de diferentes personalidades. Entonces voy a aprovechar la foto de este genial compositor, cantautor del género del folk rock, diría, como más o menos como Guara, si quieren, folk rock en Estados Unidos, música originaria, nativa, llevada a música, al género de rock. Tiene muchas canciones y una de esas canciones que de este genio nosotros escuchamos fue la canción de Huracán Carter en el tema del boxeador que nunca llegó a ser campeón porque le quitaron su victoria, ¿verdad? Encarcelándole por ser negro, por racismo y por prejuicio. Bob Dylan entonces es un genial compositor. Sin embargo, les voy a ir dando claves para que vayamos armando el perfil de estas personas. Una persona de difícil relacionamiento social, una persona que como que ponía barreras a las relaciones, pero fíjense la contradicción, si bien es activista por los derechos de diferentes grupos vulnerables, es una persona de muy pocas relaciones interpersonales, y cuando se divorcia entra en un cuadro depresivo profundo porque, a decir de él, su familia era todo para él. Hay una frase, he elegido algunas frases que están acá en las figuras. Es una frase muy bonita que refleja aquello: te dejo estar en mi sueño, porque complementando diríamos, porque de manera real, frente a frente, en proximidad, no te puedo, no te permito, no puedo estar, justamente por este déficit de habilidades sociales
y este distanciamiento social, este retraimiento en interrelaciones sociales, un indicador importante. Bien, Bob Dylan entonces, una persona con dentro del trastorno del espectro autista. Bien, en el DSM-4, que ustedes identifican bien, el Manual Estadístico Psiquiátrico Médico, Manual de Sintomatología, diríamos de manera muy sencilla, ¿verdad? El trastorno, el autismo estaba dentro de las alteraciones de inicio en la infancia, así se denominaba el grupo, digamos, la matriz, ¿verdad? Y el trastorno del autismo se identificaba como trastorno generalizado del desarrollo. Bien, entonces esta nomenclatura va a cambiar alteraciones de inicio en la infancia por trastornos del neurodesarrollo, que de una manera u otra, si analizan bien, también tiene cierta correlación. Y trastorno generalizado del desarrollo cambiará por un trastorno del espectro autista como tal. En el DSM-4, ¿sí?, se podían identificar estos síndromes y estos trastornos. Entonces, cuando hablábamos del DSM-4, veíamos como módulos, si quieren, diagnósticos, como cuadros más o menos diferenciables o identificables, ¿verdad? Pero que tenían elementos comunes. El síndrome de Asperger, uno de los más llamativos, llevado a la literatura, a la pantalla, con sus exquisiteces, sobre todo en el lenguaje, en la excentricidad del lenguaje y en su capacidad de un desarrollo marcado en la memoria. ¿Pero en qué tipo de memoria? Semántico-biográfica, sobre todo en la semántica, porque hay mucho déficit en la biográfica, como vamos a ver. El síndrome de Rett, que vamos a analizar en qué consiste, qué características tiene, por ejemplo, si afecta más a niños o a niñas. El trastorno desintegrativo infantil acá, que tiene mucho de común del síndrome de Hiller, pero que van a ser eliminados, este va a ser eliminado definitivamente, porque en este ya se encuentra un marcador genético, en este otro todavía no. Sin embargo, se identifica como trastorno del desarrollo integrativo. El trastorno generalizado del desarrollo no específico por las características de una sintomatología difusa, y el trastorno autista, que era el más grave, el que más llamaba la atención, ¿verdad? Y por supuesto que en el DSM-4, fíjense, nos están hablando de una presencia de síntomas bordeando los 3 años, tardíamente diríamos, porque en el DSM-5 esto se revierte y enseguida vamos a hacer el análisis comparativo. Al fondo tenemos a una personalidad, y si alguien ya pudo identificar, quizás sepa que se trata de Newton, ¿verdad? Isaac Newton, físico, inventor, alquimista, matemático, buscador de la presencia de Dios con las matemáticas, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, un genio. Ese famoso inglés, ¿verdad?, decía, la verdad es simple. Y en sus estudios teológicos, por supuesto, que se olvidaba mencionar que esta es la primera parte de un versículo que dice, la verdad es simple y decir tu verdad te hace libre. Hay un versículo que dice eso. Bien, entonces Newton también se caracterizaba por relaciones totalmente excéntricas, un grupo mínimo de interacción con algunas personas, una persona de temperamento irritable, de conductas en algunos momentos de sobrereacción, elementos todos comunes a las personalidades con este diagnóstico. Bien, analicemos entonces estos cuadros que dijimos, las características más centrales. Por supuesto que existe una interrelación, lo que les señalo acá puede estar presente acá también en menor grado, pero es centralizado como que lo más importante de cada cuadro. Estamos dentro del DSM-4 y estamos dentro de este aspecto. Para que se ubiquen entonces, estamos acá, DSM-4, y ahora vamos a ver la característica central de cada uno de estos cuadros, de estos síndromes y trastornos. El autismo, el más grave, por eso está ahí con un color más fuerte, que se caracterizaba por un déficit marcadísimo a nivel de interacción social y por un déficit también en el área del lenguaje verbal, corporal, lo cual se traducía en un déficit comunicacional. Y si a esto sumamos acciones repetitivas, ¿verdad?, estereotipias y comportamientos inflexibles, que son dos cosas diferentes, vuelvo a repetir, entonces el pronóstico era un pronóstico complicado, ¿verdad? El síndrome de Asperger, más difícil de identificar porque su sintomatología como que podía pasar desapercibida más años. Sin embargo, tiene la exquisitez, vuelvo a repetir, de un lenguaje muy excéntrico y la incapacidad de interpretar las emociones ajenas.
Recuerdan que el letrado Roman Israel en la película no podía darse cuenta cuando estaba incomodando a las otras personas con su verborrea. Cuando hablamos del síndrome de Rett, que se presenta sobre todo en niñas, aquí se invierte, ¿verdad? A eso me olvidaba decirles. Actualmente, las investigaciones demuestran que el trastorno se presenta mucho más en varones. Cuando se inició el estudio con cáncer en 1934 más o menos, se hablaba más de niñas y va cambiando. Ahora se identifica más en varones. Ahora bien, se presenta más en niñas este síndrome y es grave, es complicado, porque de pronto hay un retraso en la adquisición del lenguaje, gravísimo, es lo más notorio. Y hay también un déficit muy marcado a nivel de coordinación motriz. Veíamos en el síndrome de Asperger, en la película, que no había mucho compromiso, pero sus movimientos eran particulares, ¿verdad? Acá es algo muy llamativo. El síndrome de Gillet, que es más propio hablar del trastorno desintegrativo infantil, porque eso fue al inicio, pero luego se denomina trastorno de desintegrativo infantil, es un proceso súbito, perdón, crónico, de regresión profunda, eso quiere decir de comportamientos regresivos marcadísimos, profundos, pero además de una desintegración conductual extrema. Hay una película, El aceite de Lorenzo, que creo que vimos también, que es otro diagnóstico, pero sin embargo todo ese compromiso neurológico degenerativo genera regresión profunda y desintegración conductual. De ser un niño normal pasa a ser una persona que ya no podía adaptarse en el entorno escolar, por ejemplo. El aceite de Lorenzo, ¿verdad? Más o menos así, nos servirían esos síntomas. Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es, o no específico también, que sobre todo se caracterizaba por dificultad en la comunicación y el comportamiento, pero había, o sea, lo que no encajaba en uno de estos trastornos se podía encajar acá, se podía meter dentro de la bolsa del trastorno generalizado no especificado, porque era como que difícil de diagnosticar, ¿verdad? Eso dentro del DSM-4. Tenemos 2 minutos más, yo no sé si nos pueda dar para trabajar esta parte más. Y acá vemos el trastorno del autismo dentro del DSM-5. Primero, ya no está dentro del trastorno de la infancia, no, está dentro del trastorno del neurodesarrollo en edades tempranísimas, gestacional, por ejemplo. Y las investigaciones en autismo van a ir ahí, van a apuntar a detección temprana en vientre, por ejemplo, de aquí a unos años. Ahora bien, en el DSM-5 se habla de un trastorno del espectro autista. Ya no estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de un trastorno del espectro autista. Y hemos visto por qué espectro autista. Entonces, no es ya un trastorno generalizado del desarrollo, es un trastorno como que sin barreras, diríamos así. Y el que está al fondo es nada más y nada menos que Einstein, que también entraría dentro de estos diagnósticos. Y él nos señala, genio como era él, 1% de talento más 99% de esfuerzo es la fórmula para ser genio. Bueno, hay como que con dudas, ¿no? Porque es fácil hablar con más de 160 de coeficiente intelectual como él, pero si yo me pongo a esforzarme, por mucho que me esfuerce el 100%, no voy a llegar a ser genio, podría llegar a ser una persona que aporte, pero genio no voy a ser, porque aquello está marcado por lo genotípico y lo fenotípico también. Listo, entonces quedamos en este punto. Einstein tiene una vida muy complicada, interrelaciones muy marcadas, y al retorno les voy a contar una anécdota muy bonita de Einstein. Les agradezco la atención. Antes de que se me corte, porque tenemos menos de un minuto, prefiero cerrar yo. Volvemos de 5 a 7 minutos.